Compañeras, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, dicen. Buenas noches, dice. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Les pido disculpas por los retrasos debido a que estoy en un proceso evaluatorio. Entonces, por esas circunstancias, apenas terminé la evaluación, inmediatamente me he conectado para el proceso educativo con ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de las actividades correspondientes a esta noche, esta nueva semana, iniciando la semana número 3 de esta unidad número 5, la última unidad que ustedes tienen dentro del desarrollo académico correspondiente a este periodo. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos y aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de asignatura Ciencias Sociales, en la unidad 5, con el tema central Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. Vamos a ver el tema número 3. Vamos a ver las garantías constitucionales del Estado y los derechos ciudadanos, los derechos de los niños y los adolescentes, que es fundamental de conocer, establecer cuáles son cada uno de ellos. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra en amarillo son las actividades que ustedes tienen que resolver para la presente semana. Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, escoja uno de los derechos señalados en la unidad y explique con dos ejemplos cómo a partir de los principios del buen vivir se garantiza el cumplimiento de esos derechos. La pregunta número 2 dice, busque en la Constitución del 2008 un derecho del buen vivir. Explique con un ejemplo qué acciones debe realizar el Estado ecuatoriano para garantizar su cumplimiento. Y la tercera, tienen ustedes dos casos y de acuerdo a esos casos ustedes tienen que ver cuáles son las garantías jurisdiccionales que se deben aplicar en cada uno de los casos. La pregunta tercera dice lo siguiente, dice, lea estos textos y señale qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer en cada caso. El primer caso dice, los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a los documentos presupuestarios, aduciendo que no es información que les interesa. El siguiente caso dice, durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de la fuerza pública. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación, ni tampoco se le permitió efectuar una llamada. ¿Qué de garantías jurisdiccionales se debe aplicar tanto en el un caso como en el otro caso? Esos temas nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Recuerden que el trabajo deben desarrollarlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja cumpliendo con todo el esquema que se les solicita aquí. Eso es obligatorio que me tienen que cumplir tal cual como se les ha explicado. Tienen que leer igual las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5, las garantías constitucionales, el Estado de Derechos Ciudadanos, los derechos de la niñez y la adolescencia correspondiente a la semana número 3 del 16 de enero del 2023. En cuanto a los criterios de entrega, configuración de las tareas, permite entregar esta tarea desde hoy 16 de enero del 2023. La fecha límite de entrega es el 31 de enero del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2023. Eso en relación al documento que ustedes tienen para el desarrollo de las tareas correspondientes a esta semana, correspondientes a esta fecha. Adicional, antes de continuar, por favor recuerden, compañeros, que ya nos encontramos en la tercera semana. Estamos en la tercera semana, por lo tanto, eso significa que ustedes ya han desarrollado las actividades del foro de la unidad 5, la tarea número 2 la tarea número 1 y la tarea número 2. El día lunes de la próxima semana yo empiezo a calificar todos los deberes que ustedes me han enviado. El foro número 5, la tarea número 1 y la tarea número 2 correspondientes a esta unidad. Así que por favor sigan cumpliendo, sigan completando esas actividades para que el momento que yo pase calificando, ustedes ya vean cómo siguen ustedes avanzando, ¿sí? Entonces quedan avisadas, quedan advertidos a cada uno de ustedes
que las tareas hasta la presente fecha ya deben estar completadas, hasta la actividad número 2 ya tiene que ser desarrollada. Iniciamos con el desarrollo de las actividades de los temas correspondientes a esta semana y vamos a iniciar viendo, revisando qué son las garantías constitucionales. Mucho se ha hablado y en el argot político ustedes ven que en muchos de los casos, en muchas de las actividades judiciales, se aplican estos procesos de garantías constitucionales. ¿Pero qué se referirán estas garantías constitucionales? ¿Cuál es el papel que desempeñan en el desarrollo de las actividades del desarrollo de cada uno de los seres humanos? Vamos a ver, en este caso, vamos a centrarnos directamente aquí en el Ecuador. ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su efecto jurídico dentro de las acciones que tienen cada uno de los ciudadanos? Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. La Constitución establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad y la naturaleza podrán interponer las acciones previstas en la ley. Pues prácticamente las garantías constitucionales se reducen o prácticamente se establecen como derechos que tienen cada uno de los ciudadanos, derechos o libertades fundamentales. ¿Dónde están establecidos estos derechos, estas garantías constitucionales? Como su nombre mismo lo indica, en la Constitución de la República del Ecuador. Desde ahí velan y protegen, previenen la vulneración de derechos y exigen el cumplimiento efectivo de los derechos que se encuentran establecidos en la Constitución. La Constitución establece que cualquier persona, cualquier individuo o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y la naturaleza podrán interponer las acciones previstas en la ley. Obviamente, a la naturaleza también está constituida como un sujeto de derechos y por ende tiene derechos que se deben aplicar y que se deben respetar en relación a la naturaleza. En cuanto a los tipos de garantía establecidos en la norma suprema del Ecuador tenemos las normativas, las de las políticas públicas, las institucionales y las jurisdiccionales. Cuando hablamos de las normativas, son mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la Constitución y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en este cuerpo legal. En cuanto a las políticas públicas, obligan a que todas las autoridades, personas y actividades deban sujetarse a lo que diga la Constitución, especialmente en lo relacionado a los derechos. Ninguna autoridad, ni nacional ni seccional, pueden violar los derechos de cada uno de los ciudadanos y obviamente deben cumplir a cabalidad las estructuras de las políticas públicas, tanto nacionales como seccionales. En cuanto a las institucionales, aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que garantizan al Estado ecuatoriano y garantizan su institucionalidad. Las dos instituciones más grandes que nosotros tenemos dentro de esta estructura es la Policía Nacional y también tenemos el Ejército. Y posteriormente las diferentes instituciones que tenemos para el aseguramiento y el cumplimiento de todos los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, como es el Ministerio de Educación, relacionado a la educación, el Ministerio de Salud, relacionado a la salud, seguridad, el Ministerio del Interior y otras instituciones más que tenemos al interior a nivel nacional. Ahora a nivel seccional tenemos los municipios, tenemos las diferentes entidades que están desarrollando sus actividades dentro de cada uno de las ciudades, de los GATS municipales, de los GATS parroquiales, de los GATS provinciales. Entonces tenemos una serie de instituciones que también obviamente cumplen una función primordial en el desarrollo del Estado ecuatoriano. En cuanto a las leyes jurisdiccionales, tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución. Cuando hablamos de jurisdiccionales, estamos hablando de una protección que nosotros tenemos dentro de la estructura legal, cumpliéndose los preceptos establecidos en la Constitución relacionados al debido proceso, donde nosotros obviamente a través de estas garantías
obviamente nos embebimos y nos protegen de cualquier abuso que se puedan desarrollar por parte de entidades del Estado y también de autoridades. Todo esto está establecido y reconocido en la Constitución y por ende se vuelve de cumplimiento inmediato. En cuanto a las garantías jurisdiccionales, la Constitución ecuatoriana reconoce 6 garantías constitucionales. Primero, una de las más preponderantes, la acción de protección. Vamos a ver qué es la acción de protección. Tenemos la acción de habeas corpus, que muchos de ustedes de pronto en alguna etapa de la vida ya habrán podido haber hecho uso de esta acción legal. Tenemos la acción de acceso a la información pública, tenemos la acción de la habeas data, tenemos la acción del incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. De aquí nace de la aplicación de estas garantías jurisdiccionales, es justamente de los casos que ustedes tienen en el deber, en los casos que ustedes tienen que analizar, cuál de las garantías jurisdiccionales aplicarían en cada uno de los casos. La primera dice la acción de protección. Se la emplea cuando la vulneración de los derechos provengan de las políticas públicas. Eso quiere decir cuando un municipio, cuando una entidad del Estado ha desarrollado actividades que vulneran los derechos de los ciudadanos. Ahí se aplica la acción de protección. Cuando un trabajador en el sector público ha sido despedido indebidamente, no se le quiere jubilar, no se le quiere, que se yo, tanto a policías como a maestros, a determinados funcionarios dentro del Estado, no se les quiere dar los pases respectivos que se les permitan acercarse a sus familias, ahí nosotros tenemos que aplicar la acción de protección. ¿Por qué? Porque a partir de las instituciones y de los funcionarios de estas instituciones están violando nuestros derechos, están vulnerando los derechos. Y obviamente son actividades que vienen directamente de políticas públicas. En cuanto a la acción del habeas corpus, esta acción protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Es indispensable. Es para que se cumpla y se pueda aplicar esta acción del habeas corpus. Esta acción realizada por funcionarios públicos o instituciones tiene que ser una privación de libertad ilegal, tiene que ser arbitraria y tiene que ser ilegítima. ¿Cuándo se configura esta ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad? Cuando no existe una fórmula, una orden de autoridad competente. En el caso, ustedes tenían por ahí, en el deber, dice que un ciudadano, un muchacho, un adolescente en protesta es detenido y obviamente es trasladado hasta un centro reclusorio. El policía no tiene, cuando no es un delito flagrante, cuando usted no le cogen, como se le dice en argot público, en argot común, se les dice cuando no les encuentran las manos en la masa, prácticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que la policía remitirle con el debido parte hacia la autoridad competente y ella será quien se encargue de acuerdo a las pruebas que presenten, de acuerdo a los informes que presenten, si dispone la aprehensión de tal o cual persona. Por lo tanto, si una persona es detenida ilegalmente por un policía en circunstancias, qué sé yo, que estaba caminando y no sabe ni siquiera por qué fue la detención, ahí se tiene que aplicar la acción del habeas corpus porque está violándose el derecho de la libertad que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Otra garantía constitucional es la acción de acceso a la información pública. Este tipo de actividad, este tipo de protección, este tipo de acción garantiza el acceso a la información que existe en archivos y documentos de carácter público. No pueden ejercer, no pueden ingresar a todos. Obviamente, hay archivos, hay documentación, hay información que es de carácter confidencial, pero otras sí están catalogadas como información pública. Que diga usted cuando el municipio hace trabajos de un mercado,
cambia el techado, vuelve a reconstruir y obviamente dice que, por decir, en la reconstrucción de un X mercado ha gastado unos 500.000. Entonces ahí sí, la organización de los ciudadanos o un ciudadano individual que se crea, obviamente que tiene todas las garantías necesarias, puede acceder a esa información, puede solicitar esa información porque es de carácter pública y de interés común y por ende tienen que facilitar los funcionarios que obviamente no cumplan con esta disposición estarían violando esa garantía jurisdiccional relacionada al acceso de la información pública. De hecho, las autoridades a través de esta acción de acceso a la información pública están obviamente también encargados de desarrollar las famosas rendiciones de cuentas, porque a través de estos mecanismos obviamente están informando al pueblo y están cumpliendo esta acción de protección que es la acción de acceso a la información pública. En cuanto a la acción del habeas data, se emplea cuando el interesado directo quiera cualquier información que exista sobre sí mismo o sobre sus bienes e instituciones públicas o privadas. Obviamente, igual, la acción del habeas data solo funciona cuando un individuo va a solicitar información que exista sobre sí mismo, no de otras personas, sobre los bienes que éste posea y también sobre las instituciones públicas y privadas. Tiene un conexo, una correlación con la acción de acceso a la información pública. En cuanto a la acción por incumplimiento, se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando se ha incumplido. Cuando un juez determinó, le dio una sentencia de que deben cumplir, que deben ser resarcidos los daños ocasionados, que tienen que reparar los daños ocasionados, y la autoridad se considera en rebeldía y no da cumplimiento, ahí se aplica la acción de incumplimiento, los cuales pueden ser penados con prisión de 3 a 5 años de prisión. Y por último tenemos la acción extraordinaria de protección. Procede contra sentencias en las que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Eso quiere decir que cuando las autoridades seccionales de la función judicial hayan emitido una sentencia en la cual esa sentencia se viole por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, ahí se aplican las acciones extraordinarias de protección. Cuando la vida, la estabilidad física, psicológica de una persona se encuentra en peligro, ahí se aplica la acción extraordinaria de protección. Obviamente eso tiene que ser mediante una sentencia. Esta sentencia obviamente es violatoria a las estructuras que tienen obviamente los ciudadanos y tenemos todos en general. Esto en cuanto a las garantías constitucionales que tiene nuestra Constitución y que cada uno de nosotros estamos protegidos a través de ellas. Relacionado a estas garantías constitucionales son las que ustedes tienen los dos casos, los cuales tienen que analizar, ustedes tienen que leer y simplemente relacionar qué tipo de acción ustedes aplicarían en cada uno de ellos. En cuanto al Estado y los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. Por esto es deber del Estado proteger los derechos de las personas y garantizar a través de normas, decretos, instituciones, leyes y demás estructuras jurídicas que garanticen su cumplimiento o velen de su cumplimiento. De esa manera está estructurado un Estado. En el Ecuador, los derechos están establecidos en la Constitución. La Constitución es la ley suprema y sobre ella no existe ningún otro decreto, ninguna otra legislación. En este mismo cuerpo legal se establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, obviamente, que el Estado y la Constitución reconocen. En particular, lo relacionado a la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En cuanto a los tipos de derechos garantizados en la Constitución, vamos a ver los siguientes. Tenemos el derecho del buen vivir, tenemos el derecho de las personas y los grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de protección. Esos son los derechos que nosotros tenemos establecidos en la Constitución.
En cuanto a los derechos del buen vivir, el famoso precepto ancestral de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, el famoso summa causa. El summa causa se traduce al español como buen vivir. Entonces vamos a ver qué está relacionado dentro de los derechos del buen vivir. Estos derechos permiten las condiciones de vida adecuadas para el desarrollo de cada persona. Aquí encontramos el derecho del agua, a la alimentación, a la educación, la vivienda, el trabajo, entre otros derechos que se encuentran establecidos en la Constitución. Tenemos los derechos de las personas y de los grupos de atención prioritaria. Dentro de ellos podemos mencionar y se les incluye a personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Están establecidos, están eh, cubiertos, agrupados dentro de los derechos de las personas con grupos de atención prioritaria. En cuanto a los derechos de las comunicaciones, perdón, de las comunidades, los pueblos y de las nacionalidades, nuestro Estado, una de las características fundamentales es que es un Estado mixto. Eso quiere decir que dentro de un Estado existe otro Estado adicional, otra nación, por decirlo de esa manera. Obviamente las dos están establecidas y están fortalecidas, reconocidas dentro de la Constitución. Dentro de estos derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, se fundamenta en el reconocimiento de los derechos colectivos que promueven la preservación de su identidad cultural, los territorios ancestrales y formas de organización social de todos nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. A través de los derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, también se les reconoce su propia organización, su propia identidad, su propia cultura, su idioma y otras características más que están también establecidas dentro de la Constitución de la República de Ecuador. En cuanto a los derechos de participación, estamos ya próximos a ejercer nuestro derecho al sufragio, nuestro derecho al voto. Ahí se aplican los derechos de participación, el derecho de elegir y también el derecho que nosotros tenemos y podemos de ser elegidos. En ese sentido, hace referencia a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Se incluye el derecho a elegir y a ser electo, desempeñar funciones públicas, la conformación de partidos y movimientos políticos están cubiertos dentro de estos derechos de participación. Los derechos de libertad se refieren a los derechos que garantizan a la libertad de las personas para desarrollarse como individuos. Aquí se encuentran, entre otros, el derecho de la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad de opinión, de credo, de asociación y de tránsito. Esas son las libertades que nosotros tenemos dentro de nuestro Estado y que se encuentran reconocidos, se encuentran establecidos en la Constitución. En cuanto a los derechos de la naturaleza también es un sujeto de derechos, así como el hombre. El hombre es un sujeto de derechos, tiene derechos los cuales tienen que ser protegidos. Igual la naturaleza, de igual manera, también es un sujeto de derechos. Y se ha conformado una legislación para proteger todo lo relacionado a la naturaleza. En ese sentido se refiere al respeto íntegro a la naturaleza, su mantenimiento, preservación y restauración en caso de que haya alguna afección en contra de estas actividades. Y los derechos de protección hacen referencia al acceso a la justicia, a la defensa y a la protección especial, especialmente de las entidades jurídicas de nuestro Estado. A continuación nosotros vamos a ver los derechos de la niñez y de la adolescencia. Es un grupo vulnerable, el cual obviamente ha detectado y el Estado ecuatoriano ha organizado una serie de estructuras jurídicas mediante las cuales se les protege los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes en todo su desarrollo, desde su nacimiento, su formación, su cultura, su forma de pensamiento, todos los mismos derechos que nosotros tenemos como adultos también tienen ellos, adicional otros ya establecidos de una forma directa de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su estructura dentro del Estado. En este sentido, los derechos de la niñez y adolescencia son un conjunto de normas jurídicas que protegen a estas personas. Son inalienables, son irrenunciables, no pueden renunciar por ningún tipo y están consagrados en varios documentos que tienen vigencia a nivel internacional. En ese sentido, el 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 se firmó
en la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se reconoce a todos los individuos menores de 18 años como seres con plenos derechos de desarrollo físico, mental y social, y que deben ser protegidos por las personas adultas y sobre todo por el Estado. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la convención y se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la misma. De ahí que surge el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en la cual se establecen los derechos primordiales de la infancia y las responsabilidades de quienes deben garantizar el cumplimiento de los mismos. En cuanto a los derechos señalados en el Código de la Niñez y Adolescencia, los han clasificado de la siguiente forma. Los derechos de supervivencia, los derechos de desarrollo humano, esos son los más establecidos, los derechos de protección y los derechos de participación, casi similares a los que nosotros tenemos. En cuanto al derecho de supervivencia, incluye el derecho a la vida, no pueden quitarle nadie la vida a los niños, a tener una familia, a la lactancia materna dentro del proceso de alimentación, la atención al parto, a la vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano. Prácticamente aquí se confluyen la mayoría de los derechos establecidos en la Constitución orientados a la protección de los menores. Se establece la responsabilidad del Estado de garantizar, entre otras cosas, el acceso a los servicios de salud y la provisión de medicina, y de la familia de brindar un clima de afecto que asegure una vida digna, el desarrollo de una vida digna. En cuanto a los derechos de desarrollo humano, incluyen el derecho a la identidad, tienen derecho a la identificación, no es lo mismo identidad que identificación, ojo, mucho cuidado eso. La identidad es el pueblo originario a cual pertenece, esa es la identidad. En cuanto al derecho a la identificación, todos tienen derecho a acceder a la cédula que nos permite identificarnos, a la educación, a la vida cultural, a la formación, al descanso y a la recreación. Eso dentro de los derechos relacionados al desarrollo de la persona, al desarrollo del humano. Se establece la responsabilidad del Estado de preservar la identidad de los niños, de garantizar el acceso a la educación, de dotar de insumos necesarios que impulsen actividades artísticas, deportivas y culturales. Para los progenitores se establece el deber de identificar a los niños. Eso quiere decir que de registrarles en el registro civil, de obtener el, el certificado de nacimiento, posteriormente la cédula y otras características más que le permitan identificar a los niños, de matricularlos en establecimientos educativos y de participar activamente en su desarrollo, todos los procesos de desarrollo que tienen. Los derechos de protección incluyen el derecho a la libertad y a la integridad. Se prohíbe la utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes para fines bélicos o de proselitismo político, ahora que estamos en los procesos de campaña. Entonces aquí tenemos en cuanto a los derechos de protección. Está prohibido todos esos actos por parte de personas adultas y pues, de agrupaciones. En cuanto a los derechos de participación, igual que sucede como nosotros, incluye el derecho de la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y asociación y ser consultados. Se prohíbe obligar a niños, niñas y adolescentes a participar sin su consentimiento. Por ende, tienen que las personas adultas que organicen, que hayan desarrollado algún tipo de estructuras políticas, tienen la obligatoriedad que preguntar, que realizar una consulta a los niños, niñas y adolescentes relacionados a su participación. Tenemos finalmente los derechos humanos, interculturalidad y globalización. Vamos a ver, ya vamos a hablar un poco relacionados a los derechos humanos, la interculturalidad. Nosotros tenemos un país intercultural y obviamente la globalización a partir del Internet. ¿Cómo es que nosotros hemos ido, no solamente nuestra cultura se queda dentro de nuestro estado, se queda dentro de nuestro territorio, sino que trasciende fronteras y se van hacia otros lugares del mundo?
Los flujos permanentes de bienes materiales, tales como la energía, productos industriales y agrícolas, inmateriales, tales como los servicios, capitales de información y humanos, los procesos migratorios, han generado profundos cambios en la economía, la sociedad, la cultura, entre otras características. La valoración de estas transformaciones es objeto de controversia. Por otro lado, algunos de estos cambios se consideran un avance positivo y extraordinario en el desarrollo de la sociedad, especialmente la de los países considerados motores de la globalización. Por otro lado, existen inconvenientes que afectan sobre todo a los países de la periferia y a las capas sociales menos favorecidas. Si la globalización, por un lado, proporciona la posibilidad de conocer otras culturas y pueblos a nivel global, la difusión de la cultura ayuda al enriquecimiento cultural de las personas y, por tanto, al entendimiento entre los distintos pueblos. Pero, por otro lado, la difusión cultural tiene el peligro de que la cultura tome por influencia o imposición las características de otras culturas extranjeras, lo que sucede en nuestro país con nuestros pueblos en general. Vamos adoptando diferentes culturas, vamos adoptando diferentes costumbres. Por ejemplo, la celebración del Halloween que hemos pasado en octubre pasado, esa es una cultura extranjera que nosotros poco a poco le vamos incorporando a nuestras celebraciones y vamos prácticamente estamos superposicionando esta celebración extranjera y obviamente estamos eliminando nuestras propias costumbres, nuestras propias celebraciones en esa fecha. También, ¿qué es lo que hace esto? Sustituye nuestras propias actividades dentro del Estado. Así puede aparecer una cultura global, lo que supondría la pérdida de la diversidad cultural. Prácticamente vamos perdiendo espacio. De igual manera, los derechos humanos han sido cuestionados en un sentido de que provienen de la tradición occidental, caracterizada por el énfasis de la libertad individual, que deriva de un antropocentrismo, es decir, que se ve al ser humano como un ente superior cuyos derechos deben satisfacerse en detrimento de los otros seres. En contraposición se encuentra la cosmovisión de diversos grupos humanos que afirman lógicas comunitarias, holísticas del entorno que vinculan la vida espiritual y material en donde el ser humano viva en armonía consigo mismo y con los demás. Este es un proceso, por ejemplo, la aplicación del famoso summa causa, que es prácticamente el buscar la equidad entre todos los seres humanos, entre todos nuestros semejantes, los animales y sobre todo con la naturaleza. También la expansión de las TICs, el tratamiento de la información y la comunicación, implica una reformulación del concepto de ciudadanía, ampliándose al campo digital, enfatizando en los derechos que tienen que ver con el acceso libre a la información, al conocimiento y al uso responsable de todos estos medios electrónicos que nos permiten comunicar. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase en relación a estos temas que ustedes han podido observar y han podido escuchar. Son los temas que ustedes tienen planteado en relación a los temas de clase, a los temas de las tareas que se encuentran programados para esta semana. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase y nos estaremos encontrando el día de mañana. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades. Una bonita noche a todos. Gracias, Liz. Igualmente, una buena noche. Gracias, Luis.